Estamos aquí, ya está sentada al lado mío. Se trata de María Raquel Papayani. Me dijeron, acá nosotros la conocemos como Raquel, así que vamos con Raquel. Ella es nieta de Francisco Papayani, que tenía un bar acá. Que cuando me cuenta, le digo, bueno, pero ¿y dónde estaba? No, no quedó nada. Se lo llevó todo una sudestada. Claro, porque donde estábamos era la primera fila, pero la vamos a dejar que ella cuente. Raquel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por venir. Muy buen día. Bueno, sí, yo te puedo contar un poco de lo que tenía mi abuelo, pero yo no lo disfruté, no lo vi, sino que, bueno, se lo llevó la sudestada. Era un bar donde, ahí sí estuvo, tengo una foto de mi papá con sus dos hermanos y muy lindo ese recuerdo. Estaba con mi abuela María y cuentan que cuando venían de Gaiman, la gente a tomar el té que pasaban por acá, mi abuela y mi abuelo preparaban las grandes ollas y pavas de agua para que tomaran el té la gente que venía de Gaiman, ¿no? Se ve que era algo muy, muy lindo, muy típico de esa época. O sea que ellos, además del bar, hervían agua para que se Sí, preparen el té. el té es la parte galesa, ¿no? De aquella época. Sí, no, yo, mi papá era muy chiquito, sí tenía 7 años mi papá, así que, no, veo la foto, ¿no? Y lo que relató mi abuela y, bueno, mis padres. A su abuela sí llegó a conocerla. A mi abuela italiana, sí. Era, mi abuelo vino de Italia, ¿no? Y mi abuela hija de italianos también. ¿Y ellos vinieron juntos o ellos se encontraron acá? No, ellos se encontraron acá. Mi abuela estaba pupila en el Colegio María Auxiliadora de Rawson, porque el papá había enviudado y se fue a Italia a buscar otra italiana. Y regresó, dejó a la hija en María Auxiliadora. Bueno, después regresó, y tuvo más hijos, ¿no? Y eso contaba mi abuela María, ¿no? Pero bueno, son historias de inmigrantes, ¿no? Sí. Qué increíble venir a buscar una vida acá. ¿Nunca le Sí, contó sí. su abuela el por qué eligieron este Y, lugar y sí, o Chubut? no, por la guerra en esa época. Viste, todos los italianos que podían salir, él se vino escondido en un barco con el hermano. Sí, escapaban de la guerra. Después escuchaban la radio. Dice mi papá que nunca quiso hablar de la guerra y de lo que pasó allá en Italia, ¿no? Un poco triste. Sí, bueno, pero yo creo que la vida de todos los inmigrantes fue así, Sí, o sea, sí. vinieron con esa Sí, tristeza sí, claro. en su alma. Bueno, mi abuela María en realidad nació en el barco cuando venía de Italia y los padres llegaron a Brasil y trabajaron un poco ahí con el bananero y todo eso un año nada más y después vinieron acá a Chubut. Esa también es otra historia. Ahora, qué increíble porque acá cuando ellos vinieron, más allá de que debe haber habido otros inmigrantes, otras familias, Sí, pero sí. deben haber sido muy poquitos los que eran permanentes acá. Claro, claro, sí, sí. Y cuando llegaba un inmigrante, un italiano, se ayudaban entre ellos. Es decir, mi abuelo hacía el ladrillo, bueno, él colocaba los ladrillos en las casas de los que venían, otro era carpintero, y así se ayudaban entre ellos. Eso era la vida del inmigrante cuando llegaba a Chubut. Las primeras construcciones que uno puede ver en fotos, que de hecho están dentro del museo, se ven que eran de chapa y madera. Sí. Su abuelo logró ya, como hacía ladrillo, Sí. construir en material. En material, sí, en ladrillo, sí, tengo fotos de él haciendo ladrillo, sí, sí, con los hijos. Así que trabajaban toda la familia, ¿no? Imagino que con tierra de acá, de la zona, sí. Claro, sí, sí, tierra de acá, de esta zona, por supuesto, sí, sí. Que sepa dónde la buscarían, porque acá en la costa Sí, tenemos eso toda arena.
pero quizá más atrás Sí, sí. era tierra que servía para ladrillos. Sí, la O sea verdad que hay casas sí. de esta zona, o sea, o por lo menos las primeras, o se habrá llevado todo el mar las construcciones de ladrillo. Se llevaron todas las construcciones. Acá en Playa Unión ya no queda más nada. Está bajo la arena, porque la tapó la arena. El bar que tenía mi abuelo Papayani tenía sótano. Y bueno, pero fue cubierto hasta el sótano, fue cubierto todo por arena. Sí, sí. Cuando pasó eso, le avisaron a mi abuelo que estaba en Rawson y vino acá y veía las mesas, las sillas, todo flotando en el mar. Fue algo muy triste. Y la municipalidad en esa época, como perdieron todo, les daban terrenos atrás, que vendría a ser ahora la primera fila. Pero mi abuelo estaba tan mal que dijo, no, no quiero ningún terreno. Me acuerdo que nosotros tenemos una casa acá y Tomás, que estaba al lado, bueno, a ellos le dieron ese terreno, ¿no? Todos los que habían sufrido esas pérdidas le daban después terrenos. ¿Y su abuela en algún momento les contó la cantidad de casas que quedaron en esa sudestada bajo arena y mar? Sí, no, deben haberse. Bueno, que acá en el museo hay fotos. Todas esas fotos deben haber quedado todas esas casas debajo de la arena, ¿no? Sí, sí. No sé cuántas serían, realmente no sé. Patricia recién nos contaba, Patricia Lorenzo, que es la encargada justamente de este museo, nos contaba cómo sobre estos tamariscos que nosotros vemos en la Rambla y que nos gusta caminar en verano porque nos dan sombrita, ¿es así o no? Y sí, claro. Bueno, todos estos tamariscos, me decía, que uno ve pegados sobre la Rambla, dice, era la parte de atrás del patio de las casas que estaban sobre la costa. Claro, sí, sí. Y sí. Fíjate que estos arbolitos, tamarisco es lo mejor que está acá en playa, porque continúan siempre, viste, todos los años. Claro, la verdad que es lindo. Incluso usted nos contaban que quedó hasta la casa del gobernador que estaba sobre esta. Sí, yo cuando era chica veía la casa todavía del gobernador y al lado estaba el bar de mi abuelo y yo pude ver un poco el sótano que después se tapó todo, ¿no? Pero cuando yo era chica sí veía la casa del gobernador, lo que quedaba, ¿no? De la casa, hasta que se fue derrumbando. Pero quedan fotos muy lindas, sí, sí. Increíble, no quiero ni pensar la cantidad de construcciones que hay debajo de toda esta arena. Sí, seguro. E incluso a ustedes, ¿qué les pasa cuando les pasa esto de que cada vez que hay sudestada, el mar es más cercano? No sé si se dice, bueno, el mar está llegando. Y avanza. Avanza. Sí, sí, seguro. Avanza y ¿Su abuelo vio que no hay nada que lo frene? No, por supuesto, no. No, nada. Y bueno, así es la naturaleza, ¿no? Avanza de una forma el mar que no se puede. Y incluso Raquel me contaba que dice que acá había playita. Acá donde estamos hoy habían 200 o más de 200 metros de playa de arena. Sí, playa firme de arena donde se jugaba al fútbol y otras actividades y se caminaba muchísimo por esa, quedaba una distancia muy grande de acá. Pero bueno, ahora por más que baje la marea ni se ve la playita. Sí, es una lástima, ¿no? Pero bueno, es así la naturaleza. Todo lo que cambió, todo lo que ha ido cambiando. ¿Le quedaron recuerdos de su abuelo, algo de lo que había en el bar que haya rescatado su abuela o su papá? No, la verdad que no. Lo que pasa es que mi abuelo falleció muy joven, a los 47 años. Y bueno, tuvo muchos hijos, mi papá el mayor se tuvo que encargar con otros hermanos, claro. No, la verdad que no quedó nada. O sea, lo que pasa es que cuando pasó eso y el mar se llevó todo, vino mi abuelo y vio que todo estaba flotando en el mar. Entonces
desapareció de un día para el otro. Imagino, claro, porque él vivía en Rawson. Rawson, claro. ¿Él que venía para la temporada nada más? Claro, él venía para la temporada, ese era el tema, porque él tenía en Rawson, cerca de la unidad 6, las hornallas de ladrillo, y él trabajaba en esas hornallas. Y después también estuvo en la policía, ¿viste? Quiso entrar en la policía, bueno, en esa época estaba la ley que tenía que renunciar a la nacionalidad italiana para poder trabajar en la policía. ¿Viste? Bueno, tuvo que hacer eso y en épocas trabajaba en la policía, en otras épocas con los ladrillos, otra época acá en el bar. ¿Viste? Esa era la vida que él llevaba. Entonces, ahora viste que cambió la ley del inmigrante, podés tener doble nacionalidad y no tenés por qué renunciar A la que te- a a la original. A la original, claro. Sí, A la sí, que viene en la sangre. claro. Bueno, Raquel, la verdad que es increíble la historia de su abuelo, de todo lo que, bueno, todo lo que quedó bajo la arena, Sí, sí, más sí, allá sí. de que la historia queda viva y qué bueno Sí, que se la sí. pudieron contar. Sí, tengo una prima que escribe libros, Graciela Papayani, y escribió un libro sobre Iópolo, porque era el lugar donde nació mi abuelo, ¿no? Y estaba la familia, después fue mi prima allá. Y ahí cuenta muy linda la historia del abuelo Francisco. Francisco se llamaba. Sí. ¿Y el bar tenía nombre? No tenía nombre. No, que yo sepa no. Capaz que mi prima que investigó más y que Sabe. escribió el libro quizás sí, pero no, Papayani, ¿no? Claro, La sí. poesía, nada más. Por el apellido. Bueno, gracias por haber venido, un placer tenerla por acá y por Bueno. contarme la historia de su abuelo. Un gusto. Y un gusto mío, encantada de haberme hecho partícipe de esta nota. Un placer. Bueno, la señora María Raquel Papayani. Bueno, la conocen como Raquel, me dijo Patricia aquí. Ella es nieta de Francisco Papayani. Tuvo un bar aquí en lo que era la primera línea de Playa Unión y que lamentablemente quedó todo bajo la arena, todo se llevó el mar.